jóvenes y que los jóvenes empiecen a entrar, como ya se está viendo, más en cuidados intensivos y empiecen a afectarse más. Esa visión al futuro ya la tiene Estados Unidos. En Estados Unidos está ocurriendo eso. Y vamos a conversar con un médico peruano. Él es neumólogo, él es intensivista, trabaja en el Hospital Universitario y en el Hospital de Veteranos de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Iowa es un estado central, es una tierra de mucha agricultura, los grandes maizales están allí. Es el doctor Rolando Sánchez, a quien lo saludamos a la distancia. Doctor Sánchez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. De igual manera, doctor Huertas, encantado de estar aquí. El agradecido soy yo, en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Siempre le digo a nuestros invitados que ustedes son gente tan ocupada, usted es un intensivista muy ocupado, que el hecho que le dedique parte de su tiempo a los oyentes de RPP Noticias significa muchísimo para nosotros, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Hace cuántos años que está en Estados Unidos? Yo emigré en el 2008, o sea que ya van promedio más de 13 años, ¿no? 13 años sé que está por acá. Muy bien. Usted es intensivista, usted es neumólogo y está trabajando en Iowa. Y usted, cuando hablaba con Laura Masifuen, productora del programa, decía, a mí me preocupa mucho lo que yo estoy viendo porque esto puede ocurrir en mi patria. Y yo comparto con usted que cuando estamos lejos nos preocupamos muchísimo de lo que pasa en nuestra patria. ¿Qué es lo que usted ve allí en Iowa que le preocupa que pueda pasar en el Perú? Bueno, lo que estamos viendo en general en gran parte de la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Básicamente todos los estados sureños que incluyen Alabama, Luisiana, Missouri, Iowa, también Mississippi, Texas y la Florida, ¿no? Lo que estamos viendo es básicamente una tercera ola, pero es una tercera ola que tiene bastantes características que son únicas, que son completamente diferentes a lo que vimos en la primera y en la segunda ola, ¿no? En Estados Unidos, en este momento, aproximadamente el 60% de la población que califica para tener una vacuna, es decir, la población mayor a 12 años, ya ha sido vacunado con 2 dosis. Y más del 80% de la población mayor de 65 años ya están vacunadas con 2 dosis. Entonces, durante muchísimo tiempo, desde que empezó a vacunarse acá, enero, febrero, hasta hace unos meses, la incidencia de COVID cayó dramáticamente, al punto que las restricciones se levantaron y nosotros volvimos prácticamente a una vida normal. Las consecuencias son de que ese pequeño porcentaje de pacientes no vacunados, el 10% de la población adulta y la mayoría de la población joven, se han convertido ahora en la reserva del virus y han generado una tercera ola donde la población susceptible son, en el 90% de los casos, pacientes que no recibieron jamás la vacuna, muchos de ellos jóvenes. Hace poco tenía yo un paciente de 20 años sin ninguna comorbilidad, en ventilador, pronado y paralizado. Estamos viendo un número enorme de gestantes también que están siendo afectados. Algo que no veíamos comúnmente en la primera y la segunda ola. En la primera y la segunda ola nosotros podíamos predecir con mayor certeza quién iba a desarrollar enfermedad severa o no, que eran las personas adultas y pacientes con comorbilidades. En esta tercera ola vemos pacientes de 40, 50, 30, 20, todos afectados con enfermedad severa, pero casi todos en común que jamás recibieron la vacuna. Hay un 10% de la población que sí recibieron vacuna y que han desarrollado enfermedad severa, pero son lamentablemente pacientes que jamás desarrollaron inmunidad porque han estado tomando terapia inmunosupresiva. Y ellos lamentablemente han tenido que pagar por eso. O sea, digamos, el aspecto que a usted le preocupa en el Perú que podría replicarse es de que no estamos con altas coberturas de vacunación hasta este momento. De la población general, 24.9% solamente está vacunada de la población general. Si se contaran más de 12 años, creo que llega al 29%. O sea, no tenemos una gran cobertura de vacunación. ¿Eso es lo que le preocupa a usted que podría replicarse en el Perú? Claro, porque si nosotros, los estados que he mencionado están a punto de colapso. Nosotros recibimos llamadas desesperadas de otros estados que por favor recibamos pacientes porque no tienen ya unidades de cuidados intensivos disponibles.
Nosotros sabemos que el sistema de salud en el Perú no tiene la misma capacidad y flexibilidad de expandirse como lo tiene este país. Entonces, yo creo que si el Perú pasa por una tercera ola sería catastrófico. Y lo que estamos viendo ahora, nosotros lo estamos viviendo con un 60% de la población vacunada. Correcto, exactamente. Y nosotros solamente tenemos de 25 a 30% de la población completamente vacunada y muchos jóvenes no se están queriendo vacunar. Doctor, hagamos una brevísima pausa, por favor. Permítanos hacer una pausa con nuestros anunciantes y regresamos para seguir conversando. No se vaya. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando acerca de lo que podría pasar en el Perú si persistimos con esta baja cobertura de vacunación que está avanzando. No hay que ser mal agradecidos, está avanzando, pero por la razón que todos conocemos, que no conseguimos un alto número de vacunas al comienzo, nos están llegando de a pocos y estamos avanzando. Pero en este momento 24.9% de la población total del Perú tiene la dosis completa. 24.9%. Y si queremos corregir y decir, bueno, pero mayores de 12 años, bueno, 29%. No hemos llegado ni al 30% de la población completamente vacunada. Y el doctor Rolando Sánchez, él es un médico peruano, neumólogo e intensivista que está trabajando en un hospital en Iowa, en el centro de Estados Unidos, en donde se ha producido una tercera ola brutal en personas no vacunadas. Precisamente nos está alertando y diciendo de que eso podría pasar en el Perú. Doctor Sánchez, de los pacientes que ustedes tienen allí en estas unidades de cuidados intensivos, ¿cuántos por ciento son no vacunados? El 90% de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos jamás recibieron una vacuna, a pesar de que estaba disponible, y el 10% son pacientes que sí recibieron sus 2 dosis o una dosis en el caso de la Johnson, pero que lamentablemente no desarrollaron una inmunidad, la mayoría porque estaba tomando inmunosupresores, ¿no? Nosotros tenemos un laboratorio en la universidad que nos permite incluso testear la inmunidad celular contra el COVID, y en 2 pacientes específicamente nos dio mucha curiosidad que habían recibido 2 vacunas Pfizer y el otro Johnson & Johnson, y cuando se la medimos pues no tenían nada de respuesta celular. Uno estaba tomando inmunosupresores para artritis reumatoide y el otro estaba en quimioterapia, ¿no? Qué interesante. Yo sé que ustedes, esto para nuestros oyentes, ¿se acuerda, señor? Hemos dicho en el programa varias veces que la inmunidad de un ser humano tiene 2 componentes. El de las células de memoria, inmunidad celular, los linfocitos de memoria que reconocen el virus, y lo que se llama inmunidad humoral, la que produce anticuerpos, que es lo que la mayor parte cree que es el único tipo de inmunidad. No. Ese es el segundo tipo. Lo que nos está diciendo el doctor es que en su laboratorio, en este hospital, ellos no solamente miden anticuerpos, que eso es más fácil de medir y alguna vez es difícil de interpretar, sino que están midiendo la inmunidad celular de células de memoria, y en personas que toman medicamentos inmunosupresores, estas personas no forman ni siquiera inmunidad celular. Por eso, doctor Sánchez, es que el gobierno ha ordenado ya hace un mes, más 3 semanas creo, de que las personas con enfermedades que les disminuyen la inmunidad reciban una tercera dosis, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, en Israel, en Chile, en Uruguay y en otras partes, y el gobierno del Perú está ya hablando de lo mismo. Ahora, las actitudes de la población con respecto a las vacunas en ese lugar que usted vive, ¿cuáles son las razones principales por las que la gente no quiere vacunarse? Lamentablemente, la salud en Estados Unidos siempre ha estado politizada, pero mucho más durante esta pandemia. Lamentablemente hay algunos congresistas, digamos, sobre todo republicanos, y algunos medios de comunicación que se han dedicado a cuestionar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y eso ha generado, lamentablemente, ha calado muy profundo en mucha parte de la población que es susceptible a estas ideas y lamentablemente se rehúsan a ser vacunados. El Washington Post presentó hace poco un artículo que me pareció fascinante. Ellos habían hecho una gráfica en la que comparaban la pandemia, la tercera ola,
en base a si el Estado era democrático o republicano. Y es interesante ver cómo correlacionaba los números de casos y la mortalidad. Era prácticamente un espejo conforme a los estados habían votado, ¿no? Qué increíble. También es verdad que los estados republicanos son los que han con mayor fuerza abolido las restricciones del uso de mascarillas. Por ejemplo, Texas, la Florida, ¿no? Son el mejor ejemplo. Correcto. Como si el virus tuviera una afinidad demócrata o republicana o de algún partido político. Pero también se ha producido algo interesantísimo en las últimas semanas, bueno, en los últimos meses, pero ha salido más a las noticias en las últimas semanas, es de que en esos mismos estados, esa gente que rechaza a la vacuna, que rechaza la mascarilla, pero sí ha caído en favor y usa ivermectina de caballo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque los mismos medios de comunicación que cuestionaban la vacuna han estado promocionando esta terapia que no está aprobada todavía, ¿no? Ha sido, digamos, en estudios in vitro, ha mostrado actividad como fue el caso de la hidroxicloroquina y muchos otros medicamentos, pero lamentablemente hasta ahora no hay ningún estudio largo, grande, randomizado que haya mostrado su efectividad. Es más, la mayoría de estudios serios que se han publicado hasta el momento sugieren de que no habría ningún beneficio. Hay 2 estudios randomizados y clínicos que se están corriendo en este momento, pero todavía no tenemos el resultado final, ¿no? La recomendación en general es pues que no se debe usar estos medicamentos fuera de un clinical trial, fuera de un estudio clínico, ¿no? Pero lamentablemente hay una epidemia del uso es el mismo porcentaje de la población que no se está vacunando, todos se están automedicando con ivermectina. Se están automedicando con ivermectina. Igual que en el Perú también ciertos medios, ciertos tipos de personas estaban promoviendo, disminuyendo la efectividad de las vacunas, diciendo que las vacunas no servían, pero que la ivermectina sí servía. Es más, hasta vendían ivermectina. Qué barbaridad. O sea, en todas partes se cuecen habas y es el mismo modelo. Doctor, entonces, digamos, ustedes están viendo una epidemia de COVID-19 en personas no vacunadas, en personas no creyentes de la mascarilla, no creyentes de las medidas de prevención, creyentes más en ivermectina y en ese tipo de cosas, igual que en el Perú. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué le puede usted recomendar con esa experiencia que usted está teniendo ahí en Iowa a los oyentes de RPP Noticias en lo que vaya a venir en las siguientes semanas? Exactamente lo que usted ha mencionado de manera enfática en su programa. Uno es no bajar la guardia, porque lo que ha generado que esta epidemia explote en Estados Unidos es justamente la abolición de las medidas de restricción que teníamos antes. Y ya nadie usa mascarillas, las clases han vuelto a ser presenciales, los niños no usan mascarilla por un tema político. Y lamentablemente estamos viendo eventos terribles, ¿no? Donde los niños, la gente joven son la fuente de infección que la llevan a casa y contagian a los adultos mayores que no han sido vacunados o aquellos que son vacunados pero que tienen inmunosupresión. Entonces, yo hasta hace poco que estuve en Perú, una de las cosas que me asombró positivamente es el grado de restricción que había en todo el Perú. Por lo menos en la capital, cuando salías a cualquier lugar tenías que usar doble mascarilla, había todo un número máximo de aforo. Yo espero que estas cosas no se relajen y no cambien, porque tengo entendido que ya empieza el inicio de clases y ojalá que la gente, bueno, si lo va a hacer de manera presencial, use todavía las mascarillas. O sea, que no se descuiden con las reglas de protección y lo más importante, que el Estado vacune a la mayor velocidad posible, porque es cuestión de tiempo para que la variante Delta se apodere de las cepas en el Perú. En Estados Unidos, ahorita me parece que ya estamos el 70% de las infecciones en Estados Unidos es por la variante Delta. En el Perú tenía entendido que todavía no es la más predominante, pero es cuestión de tiempo nada más para que tome hegemonía, ¿no? Exactamente, no, en Estados Unidos ya llegó a 99%, ya es Delta ahora.
Sí, ya estamos en 99%. Sí, hace 2 semanas se anunció eso. Ahora, sí, pues tiene usted toda la razón, doctor. Y imagínense, hoy día va a haber partido de fútbol y para tratar de darle, digamos, la buena venia a la afición y que se van a abrir el estadio 20%. Ojalá que eso funcione bien, porque eso también puede ser una fuente de contagio. Cuando la gente me habla y me dice, pero mira cómo en otros lugares están con estadios llenos y nosotros en el Perú no. Bueno, pues España, Italia, Inglaterra tienen 60-70% de su población completamente vacunada. En el Perú estamos con 24.9% y estamos abriendo estadios y eso pues ojalá que, como usted dice, no la paguemos más adelante. Doctor, muchísimas gracias por... Perdón, siga. No, lo que pasa es que lo que está pasando en Perú es lo que pasó acá hace 4 meses. La incidencia cae conforme la gente empieza a vacunarse. Y te da esa sensación ilusoria de que ya la pandemia es cosa del pasado, hasta que vuelve a explotar de nuevo, ¿no? Vuelve a explotar de nuevo. Ese es el punto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Encantado. Buena suerte. Y mire el partido de Perú hoy día por el internet. De todas maneras. Ojalá que ganemos. Gracias, doctor. El doctor Rolando Sánchez es médico neumólogo e intensivista del Hospital Universitario y Hospital de Veteranos de la Universidad de Iowa. Y ya está, mire, es cierto, lo hemos hablado en el programa. Todo el mundo bajó la guardia acá. Ay, que ya no, todo el mundo, todo abierto. Y mire lo que hay, esa olaza terrible, pero concentrada en lugares no vacunados. Ahora, ojo. Cuando el doctor nos decía que en esos estados donde están ocurriendo todas estas cosas que él nos ha descrito, hay gente no vacunada, en realidad no es no vacunada. ¿Sabe cuánto son las coberturas de vacunación en esos estados que están teniendo problemas? Bajas le llaman aquí. ¿Sabe cuánto es baja? 37, 39%, 40%, que no es ni siquiera pues lo que tenemos en el Perú. En el Perú estamos en 24.9 de la población total y 29 de la población mayor de 12 años. O sea, estamos más bajo todavía que los estados de Estados Unidos en donde están ocurriendo estas olas. A no bajar la guardia, esa es la idea. Regresamos con sus llamadas telefónicas.